poder estar de vuelta en la casa del Señor. Vamos a tener un momentito de oración primero. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por tu cuidado y tu protección sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos, que no pueden estar hoy con nosotros, que tú estés tocando su cuerpo para que se puedan recuperar pronto. Por el pastor y aquellos que están en el campamento, que tú bendigas las actividades allí también y estés tocando los corazones de cada uno. Así que gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Quédate con nosotros en esta noche, te pedimos, y guíanos a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, y haz que podamos entender tu palabra, ponerla en práctica y salir de aquí diferentes de lo que vinimos. Gracias por todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes que me olvide, esa mesa que tiene ropa ahí es para gente que quiera llevarla. Alguien ha donado esa ropa, si alguien necesita para trabajar o para cualquier otra cosa, si la pueden usar, está para eso, está para llevar. Así que por favor, utilícenla sin ningún problema. ¿Tá? Muy bien, vamos a hacer un repaso de lo que fue la semana pasada. ¿Tá? No quiero preguntarles de qué hablamos porque tengo miedo de que no se acuerden. Entonces vamos a hacer un breve repaso de la semana pasada. ¿Tá? La semana pasada estuvimos en segunda de Tesalonicenses 1 del 3 al 10 y Pablo escribe a una iglesia que estaba pagando un alto precio por su fe, por seguir a Cristo, ¿no? Y bueno, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros somos privilegiados, a nosotros nadie nos persigue, a nosotros nadie nos hace nada por ser cristianos, y sin embargo, muchas veces nuestra fe es bastante light, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, también vimos que fue escrito para sostener la fe cuando el cansancio, cuando la presión y la injusticia empiezan a ser un poquito pesados, ¿no? Y bueno, Pablo responde precisamente con un amor pastoral, tratando de animarte, de fortalecer, porque hay un desgaste espiritual también y la gente tiende a desanimarse, ¿no? Y bueno, pero tenemos que entender que el sufrimiento es algo real, la perseverancia es una necesidad y el regreso de Cristo es un bálsamo, ¿no? Entonces, el sufrimiento es una realidad. Muchas veces nosotros o la gente equivocadamente piensa que por ser cristiano, todo tiene que ser un color de rosa, nada malo nos tiene que pasar. No, no, Dios nunca prometió eso, pero lo que prometió es que cuando pasan esas cosas, por lo menos nosotros tenemos a quien acudir, alguien que nos entiende, alguien que nos ayuda en todo sentido también, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y bueno, después el primer punto que vimos fue una iglesia que crece donde otros se derrumban. Eh, Pablo comienza dando gracias, marcando precisamente el tono espiritual del pasaje. Y bueno, y a pesar de todo lo que ellos están viviendo, Dios sigue obrando en ellos. ¿Tá? Y eso es lo que tenemos que entender, que muchas veces Dios obra a través del sufrimiento en nuestra vida. Porque cuando todo va lindo, va todo bien, no pasa nada. Hasta nos olvidamos de orar y no dependemos de Dios y nada, pero en cuanto empiezan a apretar un poco las cosas, ahí nos acordamos de que Dios nos puede ayudar, ¿no? Entonces, y bueno, el amor abunda incluso aún más cuando estamos sufriendo, ¿no? Y bueno, y el sufrimiento los empujó a cuidarse más y a sostenerse más unos a otros, ¿no? Y eso es lo que tiene que pasar. Nosotros somos una familia en Cristo y cuando pasan las cosas, bueno, tenemos que orar unos por otros, tenemos que ayudarnos unos a otros, ¿no? Y bueno, y Pablo destaca la paciencia y la fe por medio de la persecución y el sufrimiento, ¿no? Y bueno, y hablamos también un poquito acerca de perseverar, que no es cansarse, sino que es no soltar a Dios aún cuando uno está cansado, ¿no? Entonces,
Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, Él nos ayuda en todas las cosas, ¿no? Y después el sufrimiento como evidencia del juicio justo de Dios. Pablo ayuda a la iglesia a interpretar espiritualmente lo que están viviendo. El justo juicio de Dios habla justamente del criterio justo de Dios. No es un castigo solamente, pero es el criterio que Dios usa, ¿no? Él es justo y Él va a actuar de esa manera. Dios ve la injusticia y Dios va a actuar. De repente no va a actuar cuando nosotros queremos, pero Él va a actuar a su tiempo y a su manera. Y bueno, esto no nos invita a la venganza, todo lo contrario, nos invita a nosotros a dejar las cosas en las manos de Dios, sabiendo que Él sabe todas las cosas y que Él se va a encargar. Y bueno, entonces el descanso prometido es profundo y es definitivo, pero también muchas veces Dios nos trae descanso aquí en este tiempo presente también. Después el punto número 3, la esperanza mira más allá del presente, ¿no? El descanso va a llegar cuando el Señor Jesús sea revelado en el cielo. Y la revelación es precisamente una promesa. Y lo que hoy está oculto, mañana va a estar a la vista también, ¿no? Y bueno, y frente al Evangelio hay dos opciones, o lo recibimos o lo rechazamos. Entonces, el castigo está para aquellos que deciden apartarse de Dios o negar a Dios y vivir lejos de la presencia del Señor. Y bueno, para la iglesia este pasaje afirma precisamente que el mal no va a triunfar. Y el último punto que hicimos la semana pasada es que Cristo fue glorificado, el final que le da sentido a todo, ¿no? Cristo vendrá para ser glorificado en sus santos, admirado entre todos los que han creído. La obra de Dios que comenzó no quedó por el camino, sino que Dios va a completar la obra que ha empezado. Y bueno, y la fe que de repente parece frágil, ahora se va a afirmar también, y el amor imperfecto será pleno. Entonces, no tenemos que tener temor, sino que tenemos que recibir las cosas con gozo. Y bueno, entonces la vida cristiana no se sostiene mirando el presente, sino sabiendo hacia dónde vamos. Vamos a estar algún día en la presencia de Dios. Y allí no va a haber más sufrimiento, no va a haber más cosas de las cuales debemos preocuparnos. Y bueno, entonces el sufrimiento actual no es el último capítulo, Cristo no ha terminado todavía, Cristo volverá y será glorificado en su pueblo, y perseverar muestra una confianza en un Dios fiel. Y eso es lo que nosotros debemos descansar. Tenemos un Dios fiel, un Dios que sabe todas las cosas y sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Entonces, después de haber dicho todo eso, empezamos con el pasaje de hoy. Alejandro, si podés leer 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y solamente 2 versículos en esta noche, el versículo 11 y el versículo 12. 2 de Tesalonicenses 1, 11 y 12. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Muy bien. Este es un informe de Pablo sobre cómo él ora. La mayoría de las veces los cristianos oramos de formas equivocadas. Oramos por la felicidad, por la salud, por el éxito, por la riqueza, por la popularidad. Y entonces estas cosas vemos que no eran la prioridad del apóstol Pablo. El propio Jesús dijo, no os preocupéis por el día de mañana, por qué comeréis o qué beberéis, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas
van a caer en su lugar o serán añadidas si nosotros ponemos a Cristo en primer lugar, ¿no? Y entonces el libro de Santiago también nos advierte, ¿no?, que muchas veces no tenemos porque no pedimos, o no tenemos porque pedimos mal, pedimos para nuestros propios deleites. Y bueno, entonces aquí vemos claramente que el apóstol Pablo pide precisamente por cosas correctas y también pide por razones correctas. Ahora, preguntas para nosotros en esta noche. Cuando nosotros oramos a Dios, ¿cómo oramos? Porque muchas veces parece la lista de Papá Noel, ¿no? Te pido por esto y te pido por esto y te pido por esto y te pido por esto, ¿no? Entonces, cuando le pedimos a Dios, ¿qué le pedimos para nosotros? ¿Le pedimos cosas materiales o le pedimos crecimiento espiritual, le pedimos paciencia, le pedimos sabiduría, cosas que solamente Él nos puede dar y cosas que necesitamos en el día a día para tomar decisiones correctas? Ahora, cuando le pedimos a Dios por nuestra iglesia, ¿qué le pedimos por nuestra iglesia? Lo mismo, ¿no? Podemos orar, ay, sí, ayúdanos a terminar el proyecto de construcción, porque para que la iglesia quede linda, está todo bien, pero eso no es una prioridad para nosotros. Nosotros queremos ver líderes formados, queremos ver gente que madura espiritualmente, gente que está ayudándose unos a otros, que están orando unos por otros. Queremos ver futuros líderes para la iglesia, cosas así, ¿no? Ahora, cuando pensamos en nuestra ciudad, ¿qué oramos por nuestra ciudad? ¿Oramos por las almas perdidas de esta ciudad? La gente que todavía no conoce, la gente que de alguna forma se acerca como visita los miércoles y los domingos, oramos para que vuelvan, para que entiendan el Evangelio. Bueno, tenemos que tener los valores correctos en nuestra vida y tenemos que tener las prioridades correctas en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que responder. ¿Cuáles son las prioridades que tengo yo hoy en mi vida? ¿Son las que Dios quiere para mí o son estrictamente egoístas? Bueno, entonces acá vemos, ¿no?, una oración constante y con propósito. El versículo 11 dice: con este fin también nosotros oramos para que ustedes y para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y obra de fe con poder. Con este fin, como pastores, tenemos especialmente metas para cada uno de ustedes. Nos interesa mucho su crecimiento y su madurez espiritual. Oramos sabiendo de que Dios escucha las oraciones, pero también Dios las responde. Ahora, el apóstol Pablo usa el recurso precisamente o la herramienta de la oración. Él también no solamente ora por ellos específicamente, pero era un patrón de él de orar por todas las iglesias. Él oraba por ellos específicamente, tenía un propósito y la oración estaba dirigida a la única persona que podía contestar sus oraciones. Estaba dirigida hacia Dios. La oración de Pablo tenía ese propósito. No dependía de un programa, no dependía de la suerte, dependía precisamente de Dios. Las oraciones eran específicas, tenían un propósito puntual. Y bueno, y Dios es glorificado mediante nuestra oración, que depende de su voluntad, que es agradable y perfecta, ¿no? Si oramos para sacar el 5 de oro, Dios no te va a contestar, porque esa no es la voluntad de Dios. Si Él te quiere dar plata, no precisa que te invees para darte plata, ¿no? Te la va a dar. Entonces, no tenemos que desesperarnos y hacer esas cosas, ¿no? Ahora, necesito yo tratar de alinear los deseos de mi corazón a los propósitos y los planes divinos de Dios para mi vida. Eso es lo que tiene que pasar. Y a medida que voy conociendo a Dios y voy madurando en sus caminos, eso es lo que pasa. Ahora, las oraciones de Pablo nunca son superficiales,
nunca son egoístas, nunca son cortas de vista o a corto plazo. Para muchas personas, lamentablemente, la oración se convierte en una herramienta para la glorificación personal, ¿no? Principalmente la gente lo que quiere es algo material, algo consumible, algo que se pueda tener en la mano, como ropa, dinero, moto, auto, casa, esas cosas, ¿no? Pedimos por esas cosas. Pero por esta razón, muchos de los llamados cristianos hoy en día se adhieren precisamente al evangelio de la prosperidad. No quieren depender de Dios para que responda a sus oraciones. Pero para Pablo era algo muy diferente y algo mucho más profundo que cosas materiales. La oración de Pablo es aprender a desear lo que él desea, lo que Dios desea. Aprender a amar lo que Dios ama, ¿no? La oración es aprender a escuchar a Dios antes de hablar o antes de siquiera pedirle algo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de oración que requiere madurez espiritual de nuestra parte. Oración que se consume con las promesas y los propósitos de Dios, con el bienestar del pueblo de Dios, con el avance del Evangelio y con el crecimiento de su iglesia. Dice, oramos siempre por vosotros. Es refrescante tener el buen hábito de orar siempre, unos por otros, ¿no? Hacerlo de forma constante, no solamente cuando me acuerdo, o cuando es conveniente, o cuando preciso algo, sino hacer el buen hábito de orar siempre. Eso crea en nosotros el hábito saludable de depender de Dios, precisamente, de comunicarnos con Dios y de tener comunión con Dios mediante nuestras oraciones. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Y dice que Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Dignidad habla precisamente de un carácter espiritual, que Dios que nos transforme a nosotros en la persona que Él quiere que nosotros seamos. Alguien que merece ser llamado cristiano, un pequeño Cristo. El llamamiento se refiere específicamente a la salvación puntualmente. ¿Qué dice Alejandro? Romanos capítulo 8, versículo 30, por favor. Romanos 8:30. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Muy bien. Entonces, esa es la obra que hace Dios con los que son sus hijos, con los que son llamados precisamente, ¿no? Ahora, Dios, por su gracia, salva incluso a los que no son dignos, ¿no? Él nos hace dignos. Ahora el que es salvo pasa a ser digno por medio de Cristo precisamente, ¿no? Dios quiere que seas cada vez más digno y eso lo hace probando tu fe precisamente a través del sufrimiento. Alejandro, ¿qué dice 2 de Tesalonicenses 1:5? Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Muy bien, ¿no? Justamente cuando nosotros sabemos y aprendemos cómo sufrir y aprendemos a depender de Dios, es ahí donde vemos si realmente somos dignos de ser sus hijos también, ¿no? Ahora, Pablo quiere evitar que ninguno de nosotros sea piedra de tropiezo para el nombre de Cristo, ¿no? ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6? 2 de Tesalonicenses 3:6. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente,
y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Muy bien, ¿no? Tenemos que aprender a tener sabiduría de que si alguien anda desordenadamente, alguien anda no siguiendo el camino correcto de la fe, no podemos estar asociándonos con esa persona porque nos va a tirar a nosotros para abajo, ¿no? Y bueno, precisamente la santificación, como hemos hablado en otras ocasiones, es el proceso de ir sacando de nuestra vida aquellas cosas que no le agradan a Dios y reemplazándolas con aquellas que sí, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos vivir una vida que es digna de nuestro llamamiento? Le voy a dar tres versículos. Damián, si puedes leer, por favor, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Efesios 4, del 1 al 3. Héctor, Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 12, Colosenses 1, 10 al 12, y Nadia Monzón, Primera de Juan 2, 6. Primera de Juan 2, 6. ¿Qué dice Efesios 4 del 1 al 3? Muy bien, ¿no? Tenemos bastantes cosas ahí para ver de qué forma podemos ser y vivir de una forma digna, con humildad, teniendo paciencia unos con otros, ¿no? ¿Qué dice Colosenses 1 del 10 al 12? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracia al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Muy bien, ¿no? Viviendo de una manera que agrada a Dios. Y Nadia Monzón, ¿qué dice 1 Juan 2:6? Muy bien, los que dicen que viven en Dios deben andar como Él anduvo, ¿no? Entonces, decimos que somos hijos de Dios, bueno, andemos como Él anduvo, ¿no? Y después dice el versículo, ¿no? Cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, ¿no? Hablamos de plenitud, que Dios cumpla entonces las circunstancias de tu vida con cada santo anhelo, una sensación de logro, una sensación de satisfacción, lo que Dios está diciendo. Por favor, cumple todo lo que ellos desean en sus vidas, cuando lo que deseen es bueno según Dios, ¿no? Que sus sueños se hagan realidad, quiero que sus oraciones sean contestadas, ¿no? Nadia Valet, ¿qué dice Salmo 21, versículos 2 y 3? Salmo 21, 2 y 3. Y Alejandro, Salmo 37, 4 y 5, por favor. Sí. Tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios, porque le sales al encuentro con municiones de bien, corona de oro fino, colocas sus. Muy bien. Dios desea muy buenas cosas para nosotros. Y eso es lo que nosotros nos olvidamos. Y pensamos que Dios muchas veces, ay, nos quiere castigar y nos quiere... No, Dios desea lo mejor para nosotros. A veces tenemos que pasar por esos tiempos de dolor o de angustia o de prueba para precisamente apreciar lo que tenemos en Cristo, ¿no? ¿Qué dice Salmo 37, 4 y 5? Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto.
Creo que le reyó, creo que era deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese era el versículo que yo quería ahí, ¿no? Pero precisamente no, cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, Él nos da las peticiones de nuestro corazón. Pero depende de nosotros en deleitarnos en Él, ¿no? Entonces, pero también hablamos de un servicio eficaz, que cualquier servicio que hagas para el Señor, lo hagas para la honra y gloria de Él. ¿Para qué? Para que Él pueda ser glorificado, para que Él te pueda ayudar con su poder, con su palabra, que tu fe vibrante demuestre precisamente las obras que Dios puede hacer en ti y en otros a través de ti también, y que tu hombre interior sea fortalecido cada día mediante la palabra de Dios y mediante el poder del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a descansar en la soberanía de Dios, sabiendo de que Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Alejandro, ¿qué dice Proverbios 16:33? Proverbios 16:33. Y Melanie, si podés buscar Isaías 46, del 9 al 11, por favor. Isaías 46, del 9 al 11. ¿Qué dice Proverbios? La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Bien, el Señor es el que nos da a nosotros todas las cosas. Si tenemos suerte, es porque Dios nos dio todas las cosas, ¿no? Entonces, en eso tenemos que descansar. ¿Qué dice Proverbios 16:33? Isaías, perdón, 46, 9 al 11. Yo llamo del oriente un ave de rapina y de tierra lejana a donde mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así todo. Bien, entonces ese es el tipo de Dios que tenemos nosotros. Un Dios que tiene decisión, un Dios que lo que quiere lo va a hacer en nosotros o a través de nosotros si es que nosotros lo dejamos, ¿no? Muchas veces tiene que encontrar a otro porque nosotros no estamos dispuestos, lamentablemente, ¿no? Entonces, y el versículo 12 dice, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado primeramente en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Que todo lo que el Señor Jesucristo sea honrado, sea exaltado, porque de Él y para Él son todas las cosas, ¿no? Entonces, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Es algo recíproco. Dios nos bendice cuando nosotros obedecemos sus mandamientos y exaltamos su nombre, y cuando nosotros exaltamos su nombre, Él a su vez es glorificado también, ¿no? Alejandro, ¿qué dice 2 Corintios 8:23? En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Muy bien, todos los creyentes debemos de ser buenos, intachables en nuestra conducta, embajadores y representantes del nombre de Cristo, ¿no? Aunque usted no lo crea, del momento que nosotros somos hijos de Dios, estamos representando a Cristo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, decimos, refleja el nombre de Cristo, ¿no? Entonces, eso es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad que tenemos nosotros los hijos de Dios, y hasta que estemos en su presencia, ¿no? Todo lo que hace Dios es por la gracia. Él sabe que no lo merecemos, pero en su bondad Él nos da todas las cosas.
por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La gracia es como un principio y también un fin. Todo el pasaje descansa sobre la gracia. El llamamiento es por gracia, el poder es por gracia, la perseverancia es por gracia y la glorificación es por gracia. Entonces, desde el punto de vista teológico, la gracia no es una licencia para pecar, sino que es el poder de Dios en nosotros para vivir una vida de santidad. Entonces, la realidad de lo que seré en el futuro debe transformar e impactar lo que soy yo en el día de hoy, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Y todo esto también se hace mediante la deidad de Dios Padre y de Dios Hijo, actuando perfectamente de acuerdo a sus funciones y poderes divinos, ¿no? Entonces, en conclusión, somos llamados soberanamente por Dios, somos sostenidos por su poder, somos transformados para la gloria de Dios y todo fundamentado en la gracia de Dios. Entonces, que el Señor utilice su palabra para ayudarnos a entender que nosotros necesitamos a Dios en nosotros necesitamos vivir una vida digna del llamamiento de Dios en nosotros y bueno, y dejar que la gracia de Dios actúe poderosamente en nosotros para que podamos ser buenos hijos de Dios. Tengamos y terminemos en un momentito de oración. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella precisamente apunta a diferentes áreas en nuestra vida que nosotros tenemos que ser recordados que tú pagaste un alto precio por nosotros y nosotros debemos de ser dignos representantes del nombre de Cristo. Que podamos tomar ese llamado, esa vocación en serio y que otros puedan ver a Cristo en nosotros y puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Gracias por la oportunidad de estar juntos en esta noche. Dirígenos en el tiempo de la oración también y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.